Jesús Santrich, miembro del equipo negociador de las FARC en Cuba, señaló que el ministro del Interior, Fernando Carrillo, está estigmatizando las protestas en esta parte del país, al señalar a líderes campesinos de recibir órdenes del secretariado. ¿Quién ganará este rifirrafe entre el gobierno y las FARC? Debido, y por supuesto en el tema del Catatumbo, tema de debate esta noche en 360. Y también hablaremos en el segundo bloque del primer encuentro nacional del Centro Democrático, el movimiento político con el cual el uribismo espera retornar al poder. El expresidente Álvaro Uribe encabeza un conservatorio con los líderes del Centro Democrático, el concejal Antonio Sanguino. Hoy tuvimos contacto, y concejal, se lo planteo de una vez, con César Jerez, uno de los líderes campesinos que encabeza esta protesta. Él no quiere hablar del tema, por lo menos quiere hablar de las protestas, pero no quiere hablar sobre los señalamientos que lo sindican de ser un colaborador de las FARC o un infiltrado de las FARC en estas protestas. ¿Eso le quita legitimidad a la protesta en sí o todo lo contrario? El tema acá es legítimo lo que están pidiendo esos campesinos alzados en el Catatumbo. A mí me parece que no es correcto ni criminalizar la protesta social desde el lado de las FARC, o mejor, militarizar la protesta social desde el lado de las FARC, ni criminalizar la protesta desde el lado del gobierno, colocando como elemento fundamental de este conflicto el hecho de que haya presencia o no de las guerrillas. Pues claro que tiene que haber presencia de las guerrillas. Dígame usted en qué conflicto de la Colombia profunda, en donde hay una presencia histórica de las organizaciones guerrilleras que se han relacionado con los conflictos de esos territorios, no va a haber presencia de las organizaciones armadas. Es que por eso es que estamos en un proceso de paz, porque estamos buscando desmilitarizar los conflictos que hacen presencia en Colombia. Entonces, yo creo que eso no es lo sustancial. Yo le voy a decir lo siguiente: yo estuve en la dirección del paro del Nororiente de 1987 y luego en las marchas campesinas de 1988. Y seguramente me parecía un poco a César Jerez. Pero lo cierto es que 25 años después, a pesar de que por allí pasó la ofensiva paramilitar de 1999 y toda la década del 2000, y a pesar de los 8 años de seguridad democrática, los conflictos del Catatumbo están allí. No, pues están sin resolverse, Mire, el Catatumbo, con toda la política de extracción petrolera que ha tenido, es de las regiones con mayores niveles e índices de pobreza del país. Le doy cifras: 70% de analfabetismo. Imagínese usted, Paloma, imagínese con una región de explotación petrolera desde 1930. Quiero hacer el siguiente comentario. Póngalo sobre la mesa. Mire, uno no puede pedirle al gobierno que no negocie en La Habana una agenda de temas sociales, como por ejemplo las zonas de reserva campesina, y al mismo tiempo pedirle al gobierno que no discuta con los pobladores ese mismo tema. A mí me parece que lo que hay que pedirle al gobierno... Pero a las FARC le sirve esta presión que está pasando en el Catatumbo. Yo no sé si le sirva o no, pero mire, la petición que está haciendo la gente en el Catatumbo, la petición central, es una petición que está prevista en la Ley 160 de 1994. No están pidiendo nada que esté por fuera de la ley. Sí, están pidiendo el cumplimiento de una ley de la República. Por favor, incluso en el Catatumbo hay otra petición distinta. Hay sectores de la población que están pidiendo una zona de reserva forestal, porque hay una preocupación también muy sentida en los temas que tienen que ver con la locomotora minera en el territorio. Entonces lo que están pidiendo es una cosa que no está por fuera de la ley. Ahora, qué bueno que el gobierno lo discuta con los pobladores y no con la guerrilla. Pero yo sí creo que el gobierno debe estructurar una estrategia sólida y permanente de diálogo social. De acuerdo. De diálogo y concertación social. Vea, en el caso del Catatumbo, usted hace un mapa de los conflictos en el Catatumbo. Ahí están todos los conflictos. El conflicto que se deriva de la explotación energética y petrolera. Hay narcotráfico y el fracaso de las estrategias de erradicación de los cultivos de uso ilícito, o por la vía de la fumigación o por la vía de la sustitución manual. Es una zona fronteriza con una frontera porosa, en un conflicto en donde hay presencias de grupos armados reciclados del paramilitarismo y también de las guerrillas.
Imagínese usted que lo único que quedó del EPL, ¿no? Comandada por el señor Megateo, está allá. Ahora, sobre ese territorio hay 3 propuestas de ocupación o de reconstrucción del territorio. Está el plan de consolidación, que es un plan de consolidación pensado desde el centro, ¿no? Que además le da el liderazgo de reconstrucción del territorio a las Fuerzas Armadas, que es un actor del conflicto. Está la propuesta de zona de reserva forestal y está la propuesta de zona de reserva campesina. Hay que poner a dialogar esas 3 estrategias de intervención del territorio. Y hay que consolidar. Eso no puede ser el bombero apagando incendios. Tiene que haber, ¿usted ve que en este momento tiene que haber una estrategia? Además, le digo por lo siguiente, porque es que eso que está pasando en el Catatumbo, mañana pasa en el Cauca. Pues es que ya lo están diciendo, que esto lo que tiene también es una ola expansiva del nuevo movimiento. Claro, y no se extrañe que el Centro Democrático saque una declaración convocando el paro nacional agrario, que es un recordatorio. Póngalo. El gobierno del presidente Uribe adelantó el proceso de diálogo y negociación con los paramilitares y con las autodefensas, que era un intento por traer al Estado la contrainsurgencia ilegal. Recuerde usted que el primer proyecto de ley, ¿no?, presentado al Congreso de la República, denominado de alternatividad penal, por el gobierno del presidente Uribe, era un proyecto de impunidad total con los paramilitares. No. El proyecto de ley, lo que luego fue la Ley de Justicia y Paz, fue el resultado, primero, de la presión internacional, segundo, de la modulación de la Corte, y tercero, de las opiniones críticas al proyecto de alternatividad penal. No es cierto. Entre otras cosas, lideradas por congresistas que eran de la bancada del uribismo en su momento, como por ejemplo la entonces senadora Gina Parodi, el entonces senador Rafael Pardo, que obligaron a que una ley como la de Justicia y Paz evitara una impunidad al 100%, que era el proyecto de alternatividad penal del gobierno del presidente Uribe. Entonces aquí que no nos vengan a echar cuentos que están por la justicia. Había una gran dosis. Pero es que yo creo que estamos llegando, digamos, al punto originario de esta discusión, y es la naturaleza del conflicto colombiano. A mí me parece que no ayuda en la construcción de la paz la simplificación grosera de la realidad. Aquí estamos en presencia de unas guerrillas, claro, que se han comprometido en un conflicto que progresivamente se ha degradado, ¿sí?, pero que aún así son unas guerrillas que no han perdido su naturaleza política. Pero claro, olvídense que una cosa... Son el primer cártel narcotraficante del mundo. Pero permíteme, yo termino mi planteamiento. Quedan menos de 3 minutos. O sea, aquí tenemos unas organizaciones que tienen unas motivaciones políticas. Tantas motivaciones políticas tienen que incluso en esta mesa han reconocido que las reivindicaciones de los pobladores del Catatumbo hoy, para volver al tema anterior, son las mismas reivindicaciones que está llevando la guerrilla a la mesa de La Habana. La diferencia allá son no los están métodos. pidiendo la tradición. Pero en una democracia no se reivindica con fusiles. Allá no están pero entonces pidiendo, usted tendría que decir que los paramilitares pero es que además también, le cuento lo siguiente. Las Las FARC, además de ser victimaria, se considera víctima. ¿Sabe por qué? Claro. Por la media pendejadita de que le mataron 3.000 militantes a la Unión Patriótica, que era un proyecto político ligado a la reivindicaciones de democracia se hacen con la fuerza de las ideas y no con la fracción de las balas. Un régimen político excluyente que en el Frente Nacional persiguió a la oposición política. Eso no es cierto. Entonces, pues claro que sí. Entonces, si nosotros no reconocemos eso, no podemos construir un escenario. El señor Pablo Catatumbo no es don Bernal. Déjeme decirle, no es don Bernal. Estuvieron los guerrilleros. Es un rebelde político. Rebelde político que asesina, que pone miembros, que ora patas, que atenta contra la democracia. Está en una guerra, señor, porque está en una guerra. Pero es un rebelde político. No. Aquí hay una organización terrorista con unas instituciones en el Estado Democrático de Derecho. Colombia necesita para que lo puedan la escuchar. paz. Gracias. A ustedes gracias por acompañarnos. El debate sigue abierto, por supuesto, en las redes sociales. Lo estarán viendo y lo están viviendo. Mañana nos vemos a la misma hora para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. Hasta una próxima oportunidad.